bendiga a todos mis hermanos, bienvenidos a la exposición de la palabra que el Señor nos tiene para este día. Hoy estamos continuando con la tercera parte de la guerra del nivel más bajo, nivel 1. No sin antes compartir con ustedes una invitación que le estoy haciendo a todas las personas que quieran ser guerreros. El Señor nos ha dicho, específicamente me ha dado indicaciones de conglomerar a un conjunto de personas para formar parte de un ejército de avanzada de guerra que vamos a estar al frente en una de las guerras más grandes que van a haber en el mundo espiritual de estos últimos tiempos. Nuestra iglesia, la cual yo pastoreo, Misión Alcance Global en Costa Rica, es una iglesia que ha sido escogida para esta guerra, y el Señor me ha dado indicaciones claras de que esta invitación se la haga extensa a todo cristiano que me esté escuchando. El Señor está haciendo un llamado a muchas personas para que formen parte de un ejército de guerreros. Yo al principio esta invitación pensaba que tenía que hacerla a hermanos de diferentes congregaciones, inclusive pastores, y que yo podría tal vez ayudar a los pastores, podría tal vez ayudar a las iglesias, pero el Señor me dio indicaciones claras de que el tiempo está ya muy corto, el tiempo ya está cerca, el tiempo, que prácticamente ya no hay tiempo, que lo que hay es un tiempo de misericordia que el Padre Eterno está dando, y que debo conglomerar a este ejército, invitando a las personas para ser miembros de la iglesia Misión Alcance Global, que es la iglesia que va a estar guerreando en estos últimos tiempos. Al Señor no le interesan los números, no le interesan las cantidades. Si ustedes recuerdan, cuando el Señor estuvo dirigiendo la guerra, Él se le presentó a Josué como el príncipe de los ejércitos del Señor, el príncipe de los ejércitos de Dios. Y Él es un guerrero, Jehová de los ejércitos. Y Él va a guerrear juntamente con nosotros, porque la guerra no es de alguien en particular, la guerra es de Dios propiamente. Esta guerra se va a dar antes de la gran cosecha final. No es posible que venga la cosecha final sin guerra. La guerra tiene que darse debido a que el enemigo tiene que ser desplazado, y para que entonces la cosecha final se pueda dar, para que el derramamiento del Espíritu Santo con milagros y prodigios aumente a una forma más allá de lo concebible, más allá de lo que nos podríamos nosotros imaginar. Así que lo que viene para la tierra es un gran avivamiento, pero antes de ese gran avivamiento se requiere ganar una guerra primeramente. Entonces nuestra iglesia ha sido escogida para esta guerra, y el Señor me ha dicho que conglomere a personas que Él está llamando. Él está haciendo el llamado para que formen parte de este ejército. Entonces los que quieren formar parte de este ejército tienen que enlistarse dentro de la iglesia Misión Alcance Global. No importa si usted vive en algún lugar de América que no sea Costa Rica, que es el país donde yo resido. No importa si usted es de alguna provincia también de Costa Rica lejana a la capital, que es donde nosotros estamos, tenemos nuestra oficina. No importa en qué lugar está usted, Dios está haciendo un llamado a nivel de todas las naciones para que juntamente con Iglesia Misión Alcance Global, las personas que puedan enlistarse dentro de este ejército, podamos hacer la guerra, una de las guerras más grandes de los últimos tiempos. Esta guerra está escrita, hermanos, está escrita en los libros del cielo. Esta guerra no está escrita
claramente en la Biblia, pero sí está escrita dentro del plan de Dios antes de su venida. Después de esta guerra viene el gran avivamiento, la cosecha final, y después de la cosecha final viene la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Entonces, yo estoy haciendo extensa esta invitación a toda persona que se ha movido por Dios para que entonces se haga miembro de este grupo de guerreros. Los interesados, por favor, localícenme. Voy a dejar aquí en la parte de descripción de este video, en la parte de la descripción voy a dejar un número de WhatsApp en la descripción del video. Por favor, búsquenlo ahí, donde usted se pueda comunicar conmigo y usted me podría decir: yo estoy interesado, yo le voy a dar los requisitos, porque no se trata de simplemente querer estar, sino que debe cumplir los requisitos para entrar y ser pues seleccionados como los guerreros que vamos a estar al frente. Ya tenemos un buen grupo de personas entrando a nuestros cultos de servicio virtual todos los domingos. Tenemos en este momento no solamente nuestra iglesia, sino hay 22 personas que se están agregando y que empezaron a ver primeramente nuestros cultos virtuales. Quiero decirle que nuestro culto virtual, nuestra reunión virtual no inicia con esta predicación que usted va a escuchar, sino que nuestra reunión virtual inicia con alabanza y adoración, como se hace normalmente en una iglesia, virtualmente. Si usted está interesado, también comuníquese entonces a través del número de WhatsApp en la parte de descripción de este video, en la descripción de este video. Muy bien, hermanos, vamos a empezar entonces con la palabra en este día, en esta mañana. La continuación, y espero que ya al cierre final, al título de la guerra de más bajo nivel, nivel 1. Es el nivel de la concupiscencia, el nivel de los deseos propios, el nivel del yo. Estuvimos hablando que el 95% de los cristianos están en este nivel de guerra, en nivel 1. Es el nivel que básicamente se tiene por menos muchas veces. Y las personas entran a guerrear en el nivel 2, dejando el descubierto el nivel 1, por lo cual muchos enfrentan grandes problemas, grandes derrotas inclusive en el nivel 2, porque no han podido superar mucho de lo que tienen que superar en el nivel 1. No podemos construir niveles superiores si no hemos pues tenido éxito en los niveles más bajos. Es el nivel donde tenemos que andar en el espíritu. Es el nivel donde el espíritu está contra la carne y la carne está contra el espíritu. Es el nivel de guerra que se da entre la carne, nuestro yo, nuestros propios deseos, aún los más sutiles, nuestros propios deseos, nuestros propios planes, nuestros propios sueños, versus los sueños de Dios, los planes de Dios, nuestras propias inclinaciones versus la voluntad de Dios, la voluntad del Espíritu Santo. Y entonces aquí hay dos entes que entran en conflicto: la carne, que es la que representa nuestro yo, nuestra mentalidad, muchas veces nuestra personalidad, y el espíritu, que representa la personalidad del Padre, los deseos de Dios, los sueños de Dios. Entonces la personalidad del Padre y sus sueños y su voluntad van en contraposición de nuestra propia voluntad, de nuestros propios sueños. Yo sé que usted ha escuchado tal vez el mensaje en algunas iglesias cristianas donde pretenden de que Dios apoye tus sueños, de que Dios apoye tus negocios, y es parcialmente cierto, pero la verdad es que Dios no va a apoyar cualquier negocio, porque no va a apoyar a cualquier persona si no es conforme a la voluntad que Él tiene. Entonces, si tú estás en los negocios del Padre, entonces Dios va a apoyar lo que tú hagas. Recuerden la palabra de Dios que dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas.
Así que el nivel 1 es el nivel de la concupiscencia, el nivel del yo, el nivel de mis propios deseos. Y estuvimos hablando la semana pasada sobre lo que significaba el andar en el espíritu. Hablamos de pecados sutiles que había que renunciar. Muchos pecados que tal vez algunos de ustedes se dieron cuenta qué tan sutil es este asunto de una vida pecaminosa, una vida carnal. Y la semana pasada estuvimos hablando al respecto, estuvimos mencionando con cierto detalle la sutilidad de estos pecados. Y yo le pido a usted que si usted no está al tanto de esto, o si también, si usted ya lo vio, pues que lo repase, y los que no lo han visto, que lo vean los dos mensajes anteriores que corresponden a la primera y segunda parte de este mensaje de hoy. Estuvimos hablando también del desarrollo de una conciencia propia de nuestra vida, que tenemos que vivir el día a día teniendo una conciencia de lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando, de nuestras propias acciones, que si no hacemos esto, entonces no podríamos apoyar lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, porque andaríamos entonces en nuestros propios deseos e inclinaciones, en los deseos de la carne. Es sumamente fácil porque la concupiscencia es algo que tenemos como seres humanos todos. Es algo totalmente natural que sale a flor, sale a la superficie espontáneamente, sin ningún tipo de esfuerzo. Mas la única manera de que eso muera en nosotros, de que eso mengue en nosotros, es a través de andar en el Espíritu. Estuvimos hablando que andar en el Espíritu tiene que ver con andar conforme a la ley del Espíritu, es decir, conforme a la instrucción y a la guianza del Espíritu Santo. Implica entonces que tenemos que tener algún tipo de conciencia en nuestra mente, en nuestro corazón, de lo que es la palabra de Dios, de lo que Dios dice, de que Dios está con nosotros, y dejarnos redarguir, dejarnos corregir, dejarnos instruir por la persona del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo va a traer la palabra de Dios, la cual nosotros hemos atesorado, y la va a recordar y la va a poner en nuestra mente, y la va a poner en nuestro corazón en los momentos que más lo estemos necesitando, que son los momentos que posiblemente querramos nosotros darle cabida a la carne, cabida a los deseos y a nuestros propios planes. Entonces va a haber aquí un conflicto entre el deseo de la carne, un conflicto entre el deseo del Espíritu. Y cuando hablo del Espíritu, estoy hablando del Espíritu Santo. Aquí tendríamos entonces que usar el dominio propio, ¿verdad? Porque cuando el deseo de la carne tiene éxito en un cristiano, cuando el cristiano vive una vida inconsciente de la presencia de Dios todo el día o en gran parte del día, la carne tiene dominio, tiene control, porque la persona, el cristiano, lo permite. Es decir, el cristiano está viviendo el día a día como si fuese un hombre natural, normal y corriente, cuando no es así. Debe ser ahora controlado por el Espíritu, debe ser guiado por el Espíritu, y entonces el cristiano tiene que estar constantemente al tanto de lo que el Espíritu quiere, qué es lo que le quiere decir, cómo lo va a corregir. Hablamos de dominio propio en el sentido del dominio propio a favor de Dios, a favor de la palabra de Dios. No dominio propio para hacer lo que quisiese, no hacer lo que uno quiera, sino hacer lo que el Espíritu quiera. Hablamos de corrección y guianza y gobierno del Espíritu. Para eso es importante el conocimiento de la palabra, porque el Espíritu y la palabra van juntos. La palabra nos manda pues a pensar en las cosas que tienen que ver con el Espíritu, y a dejar de pensar en las cosas de la carne. Ahora, esta situación no se va a dar simplemente por indicaciones que yo le pueda dar a usted, sino que esto va a funcionar si, solo si usted mantiene una relación con Dios, y el Espíritu Santo se va a activar trayendo la palabra de Dios a manifestarla, a recordarla. Va a traer la palabra de Dios,
la cual usted previamente ha acumulado, ha recibido, y pues la va a manifestar en su vida, va a hacer que esa palabra de Dios sea realidad en usted. Pero si usted no tiene palabra de Dios, si usted es muy nuevo en Cristo, entonces usted va a tener que comenzar a tomar la leche, comenzar apenas a tomar leche espiritual, es decir, aprender los principios, las doctrinas básicas del cristianismo. Es donde usted debe entrar en algún tipo de discipulado, algún tipo de instrucción. Como yo le he dicho en un mensaje anterior, le aconsejo a las personas nuevas que entonces estudien el libro de San Juan, inclusive las demás cartas evangélicas, Marcos, Lucas, pues que estudien ustedes estas cartas, de tal forma, de tal manera que pues puedan entender bien el evangelio. Y con la información ya propia del evangelio, ya hay palabra suficiente para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra en el cristiano. Si no es así, hermanos, entonces le toca al Espíritu Santo un trabajo sumamente difícil, y le va a tocar al cristiano pues sufrir muchas derrotas, y va a tener que ir aprendiendo a golpes duros, porque le falta palabra, le falta la sabiduría de Dios. Muy bien, hermanos, entonces vamos a continuar, y lo voy a invitar a usted que vaya al libro de Romanos, capítulo 8. Vamos a continuar con Romanos capítulo 8, versículo 5. Lo tiene, ¿sí? Y ahí quedamos la semana pasada. Dice así: porque las cosas de la carne, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces estuvimos hablando que entonces esto es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es andar conforme a las cosas del Espíritu. Y ya vimos el fruto del Espíritu: gozo, paz, paciencia, benignidad, misericordia, templanza, etcétera, etcétera. Y hemos visto cuáles son los productos o los resultados de andar en la carne. Y entonces tenemos que saber qué es la carne, cuáles son los frutos y cuál es el fruto del Espíritu, y estudiarlos. Y esto es muy importante. Tenemos que reflexionar sobre esto para poder vencer en el nivel más bajo de guerra espiritual. Y entonces, venciendo en el nivel más bajo de guerra espiritual, podemos subir a los niveles superiores y tener éxito en esos niveles. Versículo 6: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y eso lo vimos también la semana pasada. Vimos que el Espíritu de vida en Cristo Jesús, esa ley del Espíritu de vida, que es andar en el Espíritu, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, el andar en el Espíritu destruye la carne. No voy a decir que la sujeta, sino que la mata, la anula, la cancela. Vamos a seguir acá en el versículo 7. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Entonces aquí habla ya no solamente de la carne de una forma simplista, sino que ahora introduce el concepto mental, la mente carnal. Y es porque desde pequeños, como seres humanos, hemos sido creados, hemos sido, mejor dicho, enseñados para pensar carnalmente. Es lo normal, somos seres humanos. Nadie nos enseñó desde niños a pensar espiritualmente, a pensar conforme a la voluntad de Dios. Fuimos enseñados a pensar conforme a la voluntad de nuestros padres y conforme a nuestra propia voluntad. Entonces nuestra mente por naturaleza es carnal. Tiene que ver con los sentidos, con los sentidos y con nuestras orientaciones del exterior a través de nuestros sentidos físicos.
Esa es esa es la entrada que conecta a la mente, al alma. Y hemos estado desconectados por tanto tiempo de aquellos sentidos que conectan a la parte interior, al espíritu, y hemos visto el mundo no con los sentidos internos del espíritu, sino que hemos visto el mundo con los sentidos exteriores del cuerpo. Entonces la mente que tenemos cuando venimos a Cristo es una mente totalmente carnal. Por eso el cristiano aquí recién nacido tiene una mente de un niño en Cristo. Un niño en Cristo es una mente totalmente carnal. Tiene que ser enseñado ahora a depender no de los sentidos externos, no de las circunstancias externas, sino tiene que ser enseñado ahora para aprender de los sentidos internos del espíritu. Así como tenemos ojos físicos, tenemos ojos espirituales. Así como tenemos un gusto físico, un tacto físico, tenemos tacto espiritual. Así como tenemos oídos físicos, tenemos oídos espirituales. Y pues nunca en nosotros nos enseñó a alguien a habilitar esos sentidos, a que esos sentidos se activen y poder usar y vivir por esos sentidos espirituales de una forma correcta. Tomando en cuenta de que en el mundo espiritual también hay un peligro, es el peligro de otros entes espirituales, además de Dios, que pueden hacer uso de los sentidos interiores del espíritu y corromperlos y modificarlos, suplantarlos por Dios. De allí que el conocimiento de la palabra de Dios es sumamente vital para que no caigamos presa dentro de un mundo espiritual vasto donde está Satanás, y que ellos van a tratar de que cuando nosotros hagamos uso de las cosas espirituales y nosotros vivamos por el espíritu, por los sentidos interiores del espíritu, Satanás va a tratar de causar confusión, suplantar al Espíritu Santo incluso, y que el que se crea espiritual siempre se siga creyendo espiritual con orgullo, con algún tipo de orgullo carnal, y suplantar la voz de Dios, suplantar los deseos de Dios por los deseos propios de otros entes espirituales. Por ejemplo, Kundalini es un demonio, es un ente espiritual que suplanta al Espíritu Santo. Jezabel es un demonio, principado, potestad, que también tiene formas para suplantar al Espíritu Santo y tergiversar la profecía, tergiversar los sueños y las visiones, malograr los dones que Dios ha puesto en las personas para que sean usados por el reino de Dios. Ellos van a tratar de evitar que eso suceda. Van bien, desde que el niño nace con estos dones, hay unos que ya tienen esos dones activados desde niños, entonces son usados para el mundo de la oscuridad. Mucho brujo, mucha bruja, pues llega a esos puntos porque fueron engañados por Satanás, fueron cautivados por Jezabel desde el principio, y cuando no lo logran, porque la persona se encuentra con Dios, porque la persona se topó con Dios de camino, entonces van a tratar de tergiversar el don, van a tratar de malograr esos dones. Entonces sí tenemos un peligro en el mundo espiritual, pero para eso tenemos la palabra de Dios. Por eso no hay manera, no deberá haber manera de que un recién convertido tenga la habilidad con credibilidad suficiente a nivel de profecía, a nivel de visiones, como para que otros cristianos le estén haciendo caso. Si el cristiano no es un cristiano maduro, espiritual, es peligrosísimo que un recién convertido esté haciendo uso de los dones, diciendo que Dios le habló
cuando no es así. No es la primera vez, no, son cualquier cantidad de veces que esto sucede. Sucede en las iglesias muchas veces y uno ve cuando la vida personal de la persona no calza con una vida cristiana correcta. Entonces uno ve que eso no está bien. Uno ve que el fruto del profeta es un fruto carnal. Personas, por ejemplo, que se han divorciado 3 veces, 4 veces, son profetas, dicen que son profetas. Y están profetizando. Mujeres que dicen que son profetas también. Y tienen un desorden increíble en sus casas. No hay testimonio. Y el pastor así lo cree, que es profeta, y la ponen a profetizar y profetiza delante de toda la iglesia. Y lo que está ocurriendo es que Jezabel está gobernando la iglesia a través de esta profeta. Y así también el espíritu de Pitón es un espíritu que podría acompañar también a Jezabel, y todos ellos tratan de malograr lo que Dios quiere transmitirle al pueblo de Dios en la iglesia. Es muy delicado esto, hermanos, la parte espiritual, pero el Señor nos llama a que vivamos a través de esos dones interiores, a través de los ojos, del interior, a través del oído, a través de que hablemos espiritualmente también. O sea, hay todo un mover espiritual que tenemos que nosotros estar viviendo hoy, y tenemos que sumergirnos en esa parte, vivir por el espíritu y ya no estar viviendo por la carne. Estamos aquí en el mundo, vivimos en el mundo, comemos, alimentamos este cuerpo, sin embargo no vivimos por la carne. Tenemos que estar viviendo por el espíritu dentro de este mundo. Y ese es el éxito del cristiano, ese es el crecimiento del cristiano. Seguimos entonces en el versículo 7. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios. Bueno, porque la mente carnal es la carne propiamente, y los deseos de la carne van contra los deseos de Dios. Pero el ocuparse del espíritu, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. No hay forma porque no hay forma, es por naturaleza, ¿no? Lo que es carnal no puede ser espiritual. No hay forma que se someta. Entonces hay gente que dice, yo someto mi carne. No, usted no puede someter su carne. Usted tiene que hacer morir la carne. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entre los que viven según la carne, cristianos que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, cristianos carnales, entonces no están agradando a Dios. Cristianos que están viviendo con sus propios planes no pueden agradar a Dios. Cristianos que tienen sus propios deseos y sus propios proyectos no pueden agradar a Dios. Cristianos que están haciendo lo que les da la gana a ellos hacer porque es lo que ellos piensan y quieren, no pueden agradar a Dios. Cristianos que son controlados por su propio yo, por su propia voluntad, no pueden agradar a Dios. Sí, espero que esté claro, hermanos. Y este es el nivel de guerra espiritual 1. Ese nivel básico de la guerra. Usted tiene que ganar este nivel dejándose guiar por el Espíritu Santo, andando en el Espíritu. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne. Les dice a los romanos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces le está diciendo, ustedes son cristianos, ustedes son hijos de Dios. Si son hijos de Dios, tienen el Espíritu Santo. Si ustedes tienen el Espíritu de Cristo, entonces deben ustedes vivir conforme al Espíritu de Cristo, no conforme a la carne. Te le está diciendo aquí a ellos, pongan su voluntad a trabajar. Pónganse ustedes a trabajar, guerreen el nivel 1. Pongan sus mentes alineadas conforme al Espíritu y no conforme a la carne todo el tiempo. Dejen de estar pensando ya ustedes vanamente.
Dejen de estar viviendo conforme a la carne. Dejen ustedes de estar planificando como si ustedes fueran los dueños de sí mismos. Me recuerdo cuando yo estudié la carrera, ¿no? Yo estudié la carrera y yo me pregunté, bueno, ¿qué a mí me gustaba pues en aquel tiempo? Por eso escogí ingeniería electrónica. Me gustaba mucho la electrónica. Pero yo era cristiano, tenía 14 años de edad. Desde los 10 años me comenzó a gustar este tipo de cosas de electrónica. Y llegué a los 17 cuando tenía que tomar algún tipo de decisión de qué iba a estudiar en la universidad. Yo lo tenía claro que yo quería electrónica, pero yo ya a la edad de 14 años recibí a Jesucristo en mi corazón, y yo a la edad de 17 años yo le dije al Señor, Señor, yo quiero estudiar. Yo le consulté a Dios. A mí nadie me dijo, tienes que consultarle a Dios. A mí nadie me dijo eso. A mí nadie me dio una conversación al respecto. A mí nadie me dio una indicación, ningún cristiano, ningún pastor. Pero fue el Espíritu Santo el que me dijo. Fue el Espíritu Santo el que me impulsó a conversarlo con Dios. Y yo voy a estudiar ingeniería electrónica y yo te voy a dar la gloria a ti. Yo quiero servirte a ti a través de lo que yo voy a estudiar. Yo no sabía ni cómo. Y el Señor pues comenzó y abrió las puertas para que yo estudiase esta carrera. Yo en la universidad me la pasé estudiando esta carrera, pero sirviéndole a Dios también fuertemente en la universidad. Fundamos un grupos cristianos en la universidad cuando no existían en aquella época ningún tipo de grupos cristianos. Y llegamos a ser tan famosos como la Federación de Estudiantes de toda la universidad. Teníamos tanta fama que los mismos partidos políticos estudiantiles, universitarios, pues llegaban a nuestras reuniones pensando que tal vez nosotros nos podríamos convertir en un partido político diferente, y ellos querían pues cada partido que nosotros fuésemos miembros de ellos, porque teníamos mucha simpatía dentro de la vida estudiantil. Hacíamos conciertos, hacíamos teatro cristiano, presentamos películas que tenían que ver con las cosas científicas relacionadas al cristianismo. Hacíamos mucha actividad de proyección a los estudiantes universitarios, y teníamos una radio, inclusive hicimos una radio cristiana, y trabajamos bastante en aquella época, en aquel tiempo en la universidad. Recuerdo muy bien que llenamos un auditorio, todo el gimnasio de la universidad, en un horario que era imposible llenarlo porque era libre. Miércoles en la tarde, en aquel tiempo en la universidad era libre para exámenes, y se llenó totalmente el auditorio, totalmente el gimnasio. Ese día se convirtieron 120 personas, 140 por allí, 140 personas convertidas. Así que le servimos a Dios bastante. En mi carrera, gran parte del grupo cristiano donde yo me reunía al aire libre, nos reuníamos. Recuerdo que eran todos los martes a mediodía. Los mismos universitarios de mi carrera pues llegaban al grupo cristiano porque yo estaba allí, porque era un estudiante con buenas calificaciones. Ellos andaban buscando, me preguntaban a mí cuál era el secreto de mis notas. Yo les decía, eres el Señor. Y entonces ellos llegaban allí al grupo. Llegó un momento en que el grupo cristiano habían más de mi carrera de ingeniería electrónica que de otras carreras. Pues entonces yo serví también de testimonio ahí. Yo les serví en la universidad. Yo le serví al Señor en mi trabajo también. Yo le serví al Señor donde quiera que yo andaba. Yo le serví al Señor. Sin saber estas cosas que yo estoy predicando hoy, sin saber lo que era andar en el Espíritu, sin saber lo que era la guianza de Dios, pues yo le permitía al Espíritu Santo que Él me guiase. Yo pienso que pues más de uno hay una persona que esté obedeciendo a Dios sin saberlo, pero una cosa es estar en ignorancia y estar caminando por la gracia de Dios de esa forma, y otra cosa es saber
qué es lo que Dios quiere. Así que yo se lo estoy diciendo a usted. Usted tiene mayor ventaja que yo. Yo en aquel tiempo yo no tenía este conocimiento. Usted está recibiendo este conocimiento y sería, ¿cómo le podría decir? Vergonzoso tal vez de que usted, teniendo este conocimiento, usted no haga lo que debe de hacer en su universidad, en su lugar de estudios, en su trabajo, y más bien que usted se avergüence del Señor, más bien que usted se quede callado y no pueda testificar. Bueno, sigamos acá en el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. No debe vivir según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, es lo que está diciendo, que hay algo espiritual acá. Si Cristo realmente vive en ti, ahora, para que Cristo viva en ti, tú tienes que hacerlo vivir en ti. Requiere tu autorización, requiere que tú digas que sí, que tú en tu corazón le estés aceptando a Él. No es porque tú oraste una oración del pecador y hace 3 años atrás. No, eso no es el punto. El punto es que tú tengas a Cristo todos los días. El punto es que tú le estés dando el chance a Él siempre. No que le estés despreciando, no que lo estés ignorando. Entonces acá, si Cristo está en vosotros, entonces el cuerpo está muerto. Claro, porque está crucificado con Cristo, ¿verdad? ¿Por qué está muerto el cuerpo? Porque no estamos viviendo según la carne, sino que estamos viviendo según las indicaciones del Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Ok? Entonces está hablando entonces de que el Espíritu está viviendo en nosotros. Y ese Espíritu levantó a Jesucristo entre los muertos. Y que de igual manera ese Espíritu va a vivificar nuestros cuerpos mortales. Es decir, ¿cómo lo va a vivificar nuestros cuerpos mortales? Lo va a vivificar a través de vivir en el Espíritu, porque el Espíritu trae vida y gozo. El Espíritu trae vida, más la carne trae muerte, trae degeneración. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Es decir, nosotros no le debemos a la carne. No le debemos nada a la carne, no somos deudores a la carne. Y la carne más bien nos trae problemas. La carne nos trae fracaso, la carne nos trae ignorancia. Todo lo que son de actividades carnales nos trae a nosotros grandes y serios problemas y degeneraciones, enfermedades de todo tipo. Y eso no es vida, eso es muerte, eso es degeneración. Versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, aquí vuelve a decirles otra vez, miren, ustedes pudieran estar viviendo conforme a la carne, pero no lo hagan. Y aquí dice, porque si vivís conforme a la carne, es decir, ellos pueden vivir conforme a la carne siendo aún cristianos. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Moriréis. Y esta muerte, hermanos, no es una muerte natural nada más, es una muerte espiritual. El que vive conforme a la carne no puede ser de Cristo. No puede ser de Cristo. El Señor tendrá su medida, ¿verdad? Él es el juez. Y él tendrá que sopesar como juez quién está en la carne y quién está en el espíritu. Porque si vivís conforme a la carne, versículo 13, moriréis, mas si por el espíritu, y aquí está la clave de cuál es el resultado de andar en el espíritu,
Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿de qué se trata entonces la guerra espiritual de nivel más bajo, nivel 1? De hacer morir las obras de la carne. De eso se trata. ¿Y cómo vamos a hacer morir? Ese es el trabajo que nos toca. ¿Y cómo vamos a hacer morir las obras de la carne? Por el Espíritu. Andando en el Espíritu. Andando y obedeciendo la ley, la instrucción del Espíritu. De tal forma que ya no caigamos en esos pecados sutiles de los cuales hablamos la semana pasada. De tal forma que entonces estemos agradando a Dios en todo lo que hagamos. Y entonces la excelencia del Espíritu Santo se ha manifestado en nosotros en todas las áreas de nuestras vidas. Y siempre estemos haciendo conforme a la voluntad de Dios y en los negocios de nuestro Padre. Ese es el llamado que Dios nos hace a todos como cristianos. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dando a entender que los que no son guiados por el Espíritu de Dios, es los que no obedecen pues la guianza y no se dejan guiar por el Espíritu de Dios, no son hijos de Dios. Desde ahí que muchos cristianos pues no se van a ir con el Señor. De ahí que muchos cristianos, aunque hayan hecho la oración del pecador, no es suficiente haber hecho una oración y no es suficiente arrepentirse. Algunos se arrepintieron y no fue suficiente. El pueblo de Dios que no quiso entrar a la tierra prometida se arrepintió a última hora y el Señor no los aceptó el arrepentimiento. Fue demasiado tarde. Judas también se arrepintió. Estaba tan arrepentido que volvió las 30 monedas de plata. Y estaba tan arrepentido que fue y se colgó. Para algunos no es suficiente y en muchos casos no es suficiente el arrepentimiento. Entonces, ten cuidado en lo que estás haciendo. Ten cuidado en qué es lo que estás provocando en tu vida. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, los que no son guiados por el Espíritu de Dios, los que no se permiten esta guianza, no pueden ser hijos. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Es decir, ¿saben por qué no son hijos de Dios? Porque el Espíritu de Dios no es un espíritu de esclavitud. Porque eso no es el resultado del Espíritu, la esclavitud. Mas ustedes están en esclavitud y están en temor. Eso es lo que les está diciendo acá. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, es decir, el Espíritu Santo, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu Santo, a través de él, nosotros clamamos a Dios y le decimos papá, papito, mi Dios, mi Señor, te amo, a través del Espíritu Santo. No son simplemente palabras que salen de nuestra boca. No, son palabras que a través del Espíritu nosotros le decimos a nuestro Padre eterno. Ese es el Espíritu que hemos recibido. No el espíritu de esclavitud para estar en temor, para estar en miedo, para estar en tribulación, para estar con nerviosismo, para estar en oscuridad, para estar con enfermedad, no, ese es el que lleva a la muerte ese. Por eso yo les he dicho, hermanos, que de nada sirve una liberación muchas veces, porque si la persona no está trabajando su vida en el nivel de guerra más bajo, si esta persona no está poniéndose las pilas, es decir, no está trabajando como debe ser, andando en el Espíritu y no estando satisfaciendo los deseos carnales, dejándose guiar por el Espíritu a través de una relación que tiene con Dios, leyendo la palabra para que el Espíritu tenga su suficiente palabra para que le esté hablando a uno siempre. Si esta persona no hace ese trabajo,
entonces no tiene lugar el Espíritu, ni la guianza del Espíritu. Y esta persona no es de Cristo. Esta persona no es un fanático, podríamos decir un religioso más bien. Esta persona no es de verdad un hijo como debe ser. Será un hijo desobediente, un hijo rebelde. Pues ningún hijo rebelde va a entrar en el reino de Dios. ¿Se cree que solamente porque se dice ser hijo va a entrar en el reino de Dios? ¿Cree que usted que Dios va a permitir hijos rebeldes que se vayan al cielo? No es totalmente ilógico. Versículo 16. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. El mismo Espíritu nos da testimonio, nos habla a nuestro espíritu interior, de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos da convicción a nosotros de que somos hijos de Dios. Claro, ¿por qué tenemos esa convicción? Porque andamos conforme a la voluntad del Espíritu y sentimos a Cristo en nuestro corazón. No solamente lo sentimos, sino que le obedecemos. Somos hijos que estamos obedeciendo la voz de Dios. Versículo 17. Y si hijos, y aquí para que quede bien claro, y si hijos también herederos, es decir, los que son guiados por el Espíritu de Dios, son esos los que a través del Espíritu les da testimonio de que son hijos, y si son hijos son herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. Aquí está diciendo que los que vencen la carne, los que hacen morir las obras de la carne, están viviendo conforme al Espíritu. Y ese Espíritu da testimonio al Espíritu de ese cristiano de que es hijo de Dios. Y si es hijo de Dios, es heredero de Dios y es coheredero con Cristo. Sí. Dice aquí, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Juntamente con quién? Con Cristo. ¿Y cómo es que padecemos juntamente con Cristo? Bueno, participando en las guerras, mis amados. Nosotros no padecemos juntamente con Cristo durmiendo. Nosotros no padecemos juntamente con Cristo sin hacer nada, de una forma pasiva. Nosotros padecemos juntamente con Cristo a través de la guerra, a través del conflicto. Conflicto con el mundo, porque el que ama al mundo no es de Dios. Conflicto con Satanás y con los demonios. Y conflicto con nuestro propio yo, en el nivel más bajo de guerra espiritual. Repito en el versículo 17, y aquí terminamos. Y si hijos, también herederos. Es decir, aquellos otros no son herederos, porque no están siendo guiados por el Espíritu de Dios. Están viviendo conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Entonces no son hijos de Dios. No están siendo considerados como hijos acá. Se les llama hijos porque asisten a una iglesia. Se les llama hijos de Dios porque alguna vez recibieron a Cristo a través de un mensaje, a través de una declaración que hicieron. Pero la declaración no es suficiente. El arrepentimiento no es suficiente. ¿Qué es necesario para ir al cielo? ¿Haber aceptado a Cristo en tu corazón? No necesariamente. ¿Qué es necesario para ir al cielo? Obedecer. Haber aceptado a Cristo en tu corazón y dejar que Él te guíe. Dejar que Él sea el Señor de tu vida. No es suficiente aceptar a Cristo como Salvador para ir al cielo. Tienes que aceptarlo como Señor también. Y si es Señor, Él controla tu vida a través del Espíritu Santo. Y tú te dejas guiar por Él. Si no es así, eres un religioso más de las iglesias cristianas, evangélicas, o como quiera que se llame. Repito el versículo 17 y aquí terminamos. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces es el premio que tenemos, la victoria que tenemos, la corona de vida, la corona de victoria que tenemos todos aquellos que estamos en la guerra espiritual. La guerra espiritual es de los hijos de Dios.
La guerra espiritual es una honra para nosotros. La guerra espiritual es un privilegio para aquellos que somos hijos de nuestro Dios. Esta es la guerra entonces de nivel más bajo, nivel 1. El nivel de la concupiscencia, nivel del yo y nivel de la carne. Es importante lo que me están escuchando, cristianos que están en esa posición carnal, cristianos que todavía están viviendo su propia vida del yo dentro de la iglesia, cristianos que están viviendo su propia vida del yo dentro del cristianismo. No estás bien, no estás bien. Estás sembrando para la carne y no para el espíritu, y vas a recoger muerte y no vida. ¿Qué significa eso? Bueno, algunos tal vez no te lo querrán decir, pues significa muchas cosas. Algunas de ellas tienen que ver con tu futuro inmediato. Podrás tener éxito en tus cosas naturales, puede ser. Si eres muy esforzado, porque hay una ley del esfuerzo que produce fruto, que es una ley natural para todos. Pero aquí no estamos hablando de cosas naturales. Aquí estamos hablando de cosas espirituales, de cosas eternas. Y hay muchas cosas que sí, que en este mundo, aunque sean naturales, no se obtienen si no hay algo espiritual que lo sostenga de parte de Dios. Y es ahí donde encuentran el fracaso todos aquellos que se han desviado. Yo le invito en este día a que usted recapacite. Si usted es de las personas cristianas que han andado donde usted mismo ha sido el Señor de usted mismo, en su propio corazón. Y no ha sido Jesucristo, no ha sido el Espíritu Santo, no ha sido la voluntad de Dios, no ha sido la guianza de Dios. Porque usted no se está dejando guiar, porque usted no está manejando conscientemente y trabajando día a día, dejándose guiar por el Espíritu de Dios. Requiere usted una relación con Cristo, requiere usted una relación con el Espíritu Santo, requiere usted un encuentro con Él y dejar la vida carnal para vivir la vida sobrenatural de Dios en usted. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por la oportunidad que nos das a todos de venir a ti. Te pido por cada persona que nos ha escuchado, principalmente por aquellos cristianos que están viviendo bajo su propia decisión, bajo su propio criterio, principalmente por aquellos cristianos que creen saber qué es lo correcto, sin buscarte a ti primero, Señor, sin ser guiados por el Espíritu de Dios. Te pido misericordia para con cada uno de mis hermanos y que cada uno de nosotros podamos acercarnos delante de ti siempre con humildad, pidiéndote perdón, Señor, por todo pecado que hayamos cometido, principalmente por ser nosotros mismos nuestros propios señores, nuestros propios dueños de nuestra vida. Y si alguno de mis hermanos que me escuchan no ha hecho esta labor diaria que debe de hacer, de andar en el Espíritu, pídale perdón al Señor por eso, hermano. Pídale perdón al Señor por andar en la carne. Dígale al Señor: yo quiero andar en el Espíritu a partir de ahora. Espíritu Santo, yo te pido que si hay alguno dentro de los que me están escuchando que está haciendo esta oración de renuncia a sí mismo para que tú seas realmente Señor, no solamente Salvador, sino Señor de sus vidas, a través del andar en el Espíritu, a través de la guianza del Espíritu de Dios, Espíritu Santo, yo te pido que los toques ahora, en el nombre de Jesús, en este momento, sean tocados en su corazón, en el nombre de Jesús. Ahora, traigas convicción a sus vidas, Señor, de que requieren cambiar, y trae un mover, Señor, en sus corazones, ahora, en el nombre de Jesús, para que se acerquen a ti, Señor,
en un nuevo despertar, en una nueva relación contigo, Señor. Y que puedan ellos, a través de la habilidad que tú les des de andar guiados por el Espíritu Santo todos los días, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga.